continentes se ha hecho un estudio y ustedes van a ver que hay zonas donde se va a aumentar casi el 156%, así como casi el 110% en todo lo que es África. Mientras que en Europa y los países asiáticos, entre ellos Japón, solamente van a tener un aumento del 16% a 15%. En el continente americano, en los Estados Unidos, aproximadamente se va a incrementar en 35%, y en Sudamérica, que es lo que nos interesa, aproximadamente el 62%. A nivel global, de sacar un promedio de todo esto que acabamos de mencionar, se va a incrementar casi en un 50% al año 2045. Ahora, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que en estos países que están en azul y en morado, el incremento va a ser tan corto respecto a todo el resto, inclusive en Estados Unidos, que estamos hablando de países desarrollados? Entonces, ¿por qué creen ustedes que esto puede suceder? ¿Por la diabetes, doctor? No, pero ya hemos hablado de diabetes. Enfermedades Esto es la metabólicas en general. epidemiología. Doctor, O sea, ¿puede ¿por ser qué creen ustedes? por el tipo de alimentación? Bueno, puede ser, pero ¿qué más? ¿Qué más creen ustedes? Por los sistemas de salud. Los sistemas de salud, lamentablemente, a nivel mundial son diferentes, son distintos. Si ustedes se van a Europa, prácticamente en Europa pagan muchos impuestos las personas formales que trabajan, lo mismo que en Asia, en Japón, pero esos recursos son realmente o verdaderamente son invertidos en lo que es salud y educación. Entonces, por ejemplo, si usted vive en Europa y usted tiene un problema, lo que ellos hacen es, usted va al hospital, pero usted no gasta ni un sol, porque todo está cubierto por el Estado, ¿no? Entonces, los sistemas de salud que existen en estos países es muy superior a los sistemas de salud de los otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos la medicina es prácticamente privada. Es decir, si usted no tiene dinero para poder alcanzar algún sistema de salud, sencillamente se muere. Es por eso que el ser ilegal en un país como Estados Unidos es prácticamente jugarse la vida, porque si se enferma de algo, nadie lo va a ayudar, porque no tiene seguro. Los únicos que tienen seguro, por ejemplo, en los Estados Unidos son los migrantes o americanos que tienen un trabajo formal. Son los únicos que pueden tener seguro. Entonces, en estos países que están en azul y en morado, como le digo, la diferencia está en el sistema de salud y también en el hecho de que invierten mucho dinero en prevención, ¿no? O sea, ellos no van a la medicina curativa, sino van a la medicina preventiva, que es lo que realmente debería hacerse. Pero lamentablemente, bueno, si hablamos de nuestro país, pues nos ponemos a llorar, ¿no? A nuestro país creo que estamos por el nivel de Bolivia, ¿no? O sea, un nivel realmente muy malo respecto al sistema de salud que tenemos en nuestro país. Por eso es que en nuestro país vamos a ver cualquier cantidad de diabéticos. Y eso va demostrado acá, ¿no? La epidemiología en el Perú, según este estudio que hicieron, una guía de retinopatía diabética para Latinoamérica que fue hecho por la Asociación Panamericana de Oftalmología, más o menos determinó, y este estudio es del 2017, o sea, hace bastantes años, determinó que en la zona urbana, no estamos hablando ni siquiera de la zona rural, sino de la zona urbana, determinó más o menos que un 7% de la población tenía diabetes. Pero si eso le sumamos la zona rural,
lo más probable es que en la actualidad, al año 2023, tengamos aproximadamente un 8 a 8.5% de pacientes diabéticos en nuestro país. Entonces aquí, por ejemplo, pude yo tratar de sacar algunos pacientes. Estas son todas las especialidades que existen en el instituto, pero vamos a ver, por ejemplo, que en el año 2016 se vieron en el servicio de retina in vitro 16.830 pacientes en un año. Pero en ese mismo año vamos a observar que casi 1.200 pacientes o 1.192 pacientes tuvieron diagnóstico de retinopatía diabética, de esos 18.000 pacientes. En el año 2017, ¿no?, también se hizo el mismo estudio y aquí podemos observar que aumentaron de un año al otro más o menos en casi 200 pacientes más con retinopatía diabética. Para que tengan una idea, el aumento que ha sucedido de un año a otro, ¿no?, en lo que es la diabetes. Esto realmente no es muy importante. Bueno, acá la clasificación que les decía. Y aquí hay un punto que sí me parece que es importante tocar porque uno de sus colegas habló de que la obesidad, ¿no?, era un tema que podía ser importante en los pacientes que tienen retinopatía diabética, pero realmente, como se dice, la medicina por evidencia, que actualmente nosotros estamos practicando, basada en evidencia, o sea, en investigaciones, no en los que nos parece, sino en investigaciones, nos habla de un punto importante. Las comorbilidades, este es un estudio todavía que se hizo en el año 2012, pero las comorbilidades desde el punto de vista epidemiológico que se vieron en ese momento es que la hipertensión arterial es la comorbilidad más frecuente asociada a la diabetes, más o menos en un 10.5%. Y el que le sigue, muy por debajo del 5%, el 3.7% era la obesidad. Entonces, el concepto de que el paciente obeso necesariamente tiene que ser diabético no es correcto, no es así, ¿no?, porque este estudio está demostrando esto que les estoy... o sea, lo demás realmente no tiene mayor importancia, pero estos dos puntos sí, porque van a tener que ver con los conceptos que estamos hablando de retinopatía diabética. Este es un estudio interesante que hizo la doctora Betty Yáñez todavía en el año 2016 en su servicio en el Hospital 2 de Mayo. Ella estudió 427 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Estamos hablando de la diabetes tipo 2 porque es la más frecuente, ¿no? Es más frecuente que la diabetes tipo 1. Entonces ella determinó, por ejemplo, que la prevalencia de los pacientes que no tenían retinopatía diabética era aproximadamente de 42%, y los que tenían retinopatía diabética proliferativa, más o menos un 57%. De todas maneras, acá se hace una subdivisión de esto, pero los pacientes con retinopatía diabética proliferativa que necesitan algún tipo de tratamiento, ya sea con láser o fotocoagulación, o ya sea con inyecciones intravítreas, o ya sea con vitrectomía, que es una cirugía, más o menos era el 10%. Pero lo que llama la atención de este estudio es este último dato, que es preocupante, que el 12% de estos 427 pacientes se quedaron ciegos. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que cuando un paciente pierde visión, por ejemplo, o tiene ceguera por catarata, hablamos de una ceguera de tipo reversible. Es decir, usted le opera la catarata y si no tiene ningún problema en la retina, el paciente va a volver a ver. Entonces, las cataratas lo que van a ocasionar es una ceguera de tipo reversible.
Pero en la retinopatía diabética, al haber daño de los vasos sanguíneos, hemorragias, exudados, isquemia, todo lo que hemos conversado, produce ceguera, pero una ceguera de tipo irreversible. O sea, lo que el paciente pierde, lo que está dañado, ya no se puede recuperar. Entonces, eso es un tema crucial cuando ustedes le expliquen al paciente, porque el paciente cree de que haciéndole el tratamiento va a volver a ver igual, y eso no es así, porque no se olviden que la retina es un órgano totalmente nervioso, ya lo hemos visto en la fisiología de la retina. Hemos visto, por ejemplo, que el nervio óptico está conformado ¿por qué? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Es por los axones de las células ganglionares. Correcto. Entonces, eso ya nos está diciendo, incluso de su formación embriológica, va a provenir del ectodermo, ¿no? Donde se forma el cerebro y también el globo ocular. Entonces, es un órgano realmente totalmente nervioso. Lo que se lesiona ya no se puede recuperar. Lo que acá me interesa es que ustedes vean este esquema. Hablamos nosotros de la pérdida de la permeabilidad vascular o el aumento de la permeabilidad vascular de los vasos. Entonces, cuando hay un aumento de la permeabilidad vascular de los vasos, lo que vamos a ver son exudaciones y hemorragias interretinales. Entonces, eso es lo que produce la pérdida de o aumento de la permeabilidad vascular. Ahora, por ejemplo, este estudio también es muy importante que se hizo en México, a pesar que no son muchos los pacientes que se estudiaron, porque solamente fueron 100, pero el valor de este estudio va en el seguimiento, porque se hizo un seguimiento de 12 años. Y en 12 años, ¿qué es lo que ellos descubrieron? Que la progresión, la incidencia y progresión de la retinopatía diabética proliferativa fueron de 14 a 32% respectivamente en 12 años. Y que la mitad de ellos falleció por un infarto de miocardio. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los órganos, digamos, puntuales en los cuales la diabetes las afecta? Uno, obviamente, es el ojo. Por eso estamos hablando de la retinopatía diabética. ¿Qué otro órgano más es dañado por la diabetes? Riñones, corazón. Entonces llamamos, si son riñones, démosles nombre y apellido. Estamos hablando de la nefropatía diabética. Diabético. Si es el corazón, estamos hablando de una cardiopatía diabética. ¿Qué otro órgano más se afecta? Ahí falta un órgano que es importantísimo. La neuropatía diabética, doctor. La neuropatía diabética. Entonces, ¿ustedes ya llevaron neurología o todavía? Sí, doctor. Bueno, imagino que les habrán mostrado pacientes con neuropatía diabética, ¿no? Ustedes habrán visto cómo camina, ¿no? Con mucha dificultad, muchas veces con las piernas abiertas, o tienen que sostenerse de un bastón o de la pared para poder caminar. Son pacientes con neuropatía diabética, es decir, ya la diabetes ha afectado los nervios de los miembros inferiores, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando estos microtrombos se forman en los miembros inferiores, sobre todo en las partes de los dedos? Que ustedes saben que la irrigación que llega a estas partes es muy, pero muy finita y muy irrigada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando un paciente, por ejemplo, tiene una herida en los miembros inferiores? Tiende a infectarse, no sanan rápido, ¿no? O sea, no hay una buena cicatrización. Al no haber una buena cicatrización porque se alteran
En la retinopatía diabética, en los vasos o en los pacientes diabéticos, se van a alterar también el sistema inmunológico. Entonces, al alterarse el sistema inmunológico, ese paciente cuya herida que está en los miembros inferiores no se cura, tiene tendencia ¿a qué? ¿Hay infección, doctor? Necrosis. A una infección, efectivamente. ¿Pero qué se infecta? ¿Por qué creen ustedes que les amputan? Porque no hay una buena vascularización. No, pero no solamente es eso, hay una infección. ¿Pero a dónde se mete la infección? No solo es en los tejidos blandos, Osteonecrosis, doctor, o el se hueso. mete a los huesos. Y ustedes saben que un antibiótico para que pueda ingresar a un hueso es sumamente complicado por las barreras también que tiene el sistema óseo. Entonces, una vez que se infecta el hueso y no se puede combatir con los antibióticos que normalmente o ya de otra generación se aplican, lamentablemente el miembro tiene que ser amputado, porque esto es como una gangrena, es decir, una vez que se afecta el tejido blando y el óseo, si no lo amputan, sigue avanzando la enfermedad. Por eso es que tienen que cortarle los miembros, ya sea uno o muchas veces hay pacientes hasta con 2 miembros inferiores cortados. Eso es lo que puede producir la diabetes, para que ustedes tengan un concepto claro de lo grave que es esta enfermedad cuando no se controla adecuadamente. Yo quiero darle unos conceptos acá epidemiológicos que pueden ser un poco aburridos, pero tienen los conceptos que nosotros hemos discutido en la clase. Por ejemplo, hay 3 estudios epidemiológicos importantes que hasta hoy se toman en cuenta. En los grandes congresos van a hablar de esto, ¿no? Esto, el estudio de Wisconsin, ¿no? Es un estudio epidemiológico que se hizo en los Estados Unidos. Tenemos el estudio de United Kingdom, también que es un estudio prospectivo de la diabetes. Estamos hablando de la diabetes, ¿ah? Por si acaso. Y una de la retinopatía diabética. Y también un trial de control y complicaciones que se hizo en Inglaterra, ¿no? Cada uno aportó algo importante al conocimiento de esta enfermedad. Por ejemplo, el estudio de Wisconsin, ¿qué es lo que descubrió? Lo que hemos discutido, que la hemoglobina glicosilada, ya sea con micro o sin microalbuminuria, ¿no? Tiene un riesgo de 3 veces mayor de presentar retinopatía diabética a corto plazo, cuando esta hemoglobina glicosilada está con cifras altas. Por eso les comenté de que existen valores, ¿no? Que debemos tratar de controlar. Entonces, esta es la razón, ¿no? Esto fue lo que aportó este estudio epidemiológico, porque generalmente el diabético no se salva de la retinopatía diabética. Existe una relación directa entre la progresión de la enfermedad y el pronóstico de vida del paciente. O sea, mientras el paciente diabético tenga mejor perspectiva de vida, mayor cantidad de años, de todas maneras se va a encontrar lesiones de retinopatía diabética. Obviamente que eso va a depender, la gravedad de la retinopatía diabética que tenga este paciente va a depender de cómo ha llevado sus controles a través de los años, ¿no? Entonces es una relación directa. Generalmente la retinopatía diabética se considera que a partir del 7º año comienza a haber lesiones en la retina. Pero eso no sucede en el Perú, porque en el Perú, lamentablemente por ser un país pobre, ¿no? ¿Qué creen ustedes que consume más en su alimentación la mayor cantidad de nuestra población? Carbohidratos, doctor. Carbohidratos, ¿no? Es lo que más consume porque la persona tiene hambre. De alguna manera tiene que llenar ese vacío. Entonces una persona pobre no tiene para
consumir proteínas, de repente consumir pescado. Entonces, prácticamente usen su dieta diaria mayor cantidad de carbohidratos. Y ustedes saben que el final de los carbohidratos, ¿cuál va a ser? ¿En qué termina un carbohidrato? En glucosa. En glucosa. Porque no olvidemos de que la mayor cantidad de energía, y eso también lo hablamos en la fisiología de la retina, hablamos de que la glucosa es la que provee de mayor cantidad de energía en el cuerpo humano y también en el ojo. Pero ya cuando exageramos en el consumo de carbohidratos, obviamente que un paciente diabético está en riesgo de poder hacer una retinopatía diabética 3 veces mayor que un paciente, porque obviamente un paciente que consume, diabético, que solo consume carbohidratos y algo de proteína que se pueda coger de por ahí en la semana, va a tener niveles altos de glucosa, eso es definitivo. Fuera de ello, nosotros acá en el Perú estamos muy acostumbrados a consumir gaseosas, no a tomar agua, ¿no? Entonces también eso eleva los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, es lo que aportó el estudio de Wisconsin. ¿Y qué aportó el estudio de United Kingdom, este estudio prospectivo? Habló del control de la glicemia y justamente por eso les comenté el número 7. Les dije que la glicemia se controla con una hemoglobina glicosilada menor o igual a 7, se podía traducir en una disminución del riesgo de la progresión de la retinopatía diabética y la necesidad de fotocoagulación láser, la necesidad de hacer catarata o de hacer una hemorragia en el vítreo. Entonces, esto es lo que aportó el estudio de United Kingdom. En conclusión, hasta este momento estamos viendo que el marcador que se llama hemoglobina glicosilada y también un marcador que es la glucosa son importantes para manejar los casos de retinopatía diabética. Entonces, estos conceptos son muy importantes. ¿Qué más demostró este estudio prospectivo? Lo que mencionamos en la discusión, demostró que el control de la hipertensión arterial y las hiperlipidemias hacía disminuir la aparición y progresión del edema macular. No hay que olvidar, si es que le preguntan en algún momento, porque puede ser pregunta de examen, les pueden decir cuál es la causa principal de la baja de visión de los pacientes diabéticos. Y ahí lo tienen, ahí tienen la respuesta. La principal causa de baja de visión en un paciente diabético es el edema macular. Es decir, la mácula, que ya lo estudiamos en fisiología, se va a llenar de agua y por lo tanto va a hacer que la visión baje dramáticamente. Combatir el edema macular desde el punto de vista oftalmológico no es una tarea fácil. Hasta el día de hoy no se encuentra la solución concreta, real, para combatir esta enfermedad. Podemos usar antiangiogénicos, actualmente se está usando corticoides, se implanta corticoides en el ojo para que tenga un efecto constante, porque se cree que este es un fenómeno fundamentalmente inflamatorio, pero va a depender mucho del control del paciente diabético. Si es un paciente mal controlado y con edema macular, nunca vamos a poder combatir el edema macular. Pero si es un paciente que tiene un buen control y además lo coadyuvamos con las fármacos que manejamos en la actualidad, definitivamente que este paciente sí va a poder manejar el edema macular y por lo tanto mejorar su agudeza visual. Entonces, todo lo que hemos discutido en la previa, digamos, a esta presentación, ya solamente es para ratificar los conceptos que hemos discutido. El otro estudio, que es el trial y control de complicaciones, habla sobre todo del tratamiento optimizado con insulina. Mayormente esto está dirigido a los diabéticos tipo 1. Ellos refieren que mientras más temprano se instaure el tratamiento con insulina, obviamente que la evolución es beneficiosa en cualquier grado de la enfermedad, ¿no?
disminuye significativamente la incidencia y los nuevos casos de retinopatía diabética. Es decir, un paciente diabético tipo 1 que se instaura rápidamente el tratamiento con insulina, a la larga prácticamente no va a presentar retinopatía diabética tempranamente, ¿no? Se va a demorar, digamos, la progresión de la enfermedad. ¿Y qué más? Va a evitar, digamos, que los casos avancen rápidamente a retinopatías diabéticas en formas severas, y así como también disminuye el riesgo de hacer edema macular. Entonces, este de aquí le pueden tomar una foto si quieren, es un resumen de lo que hemos conversado hace un momento, de estos 3 estudios epidemiológicos que acaba de mencionar, el estudio de Wisconsin, el estudio de United Kingdom y el trial de control y complicaciones, ¿no?, que hemos revisado hace un momento. Ahí está lo más importante, digamos, son 2, 3 puntos como resumen de lo que acabamos de conversar. Ahora, ¿qué son los factores de riesgo o cuáles son los factores de riesgo que un paciente diabético tiene durante la evolución de la enfermedad? El primer factor de riesgo es el tiempo de evolución. O sea, mayor tiempo de evolución de la enfermedad es un factor de riesgo importante, ¿no? ¿Cuál es el otro factor de riesgo? Un deficiente control glicémico, ¿no? Un mal control de la hipertensión arterial y las hiperlipidemias, que también pueden tener anemia en los pacientes asociados a la aparición y progresión de la retinopatía diabética. También existen, digamos, como alguien comentó por ahí, que estos cambios hormonales que se pueden dar en la pubertad y en el embarazo también pueden disparar un caso de aparición de retinopatía diabética. Los factores genéticos también vienen a ser un riesgo importante. O sea, si el papá es diabético y la mamá es diabética, lo más probable es que los hijos también tengan la enfermedad. Pues eso es importante. Bueno, esto de aquí ya no es tan importante realmente porque yo en la práctica de tantos años hospitalarios realmente lo he visto muy poco, ¿no? Por ejemplo, que un trauma desencadene, por ejemplo, retinopatía diabética, no, nunca he visto eso. Ahora, hay factores que lamentablemente no se pueden modificar, ¿no? Los factores genéticos no se pueden modificar a no ser que hagamos ingeniería genética. Estamos pues a años luz de hacer acá en el Perú eso, ¿no? Entonces, el factor genético es un factor importante. ¿Cuál es otro factor que no se puede modificar? Es la duración de la enfermedad y la edad de aparición. O sea, son elementos que no se pueden modificar en un paciente diabético. Entonces, recordemos que los factores que les he mencionado anteriormente, que no se pueden modificar, también la duración de la enfermedad es un factor que no se puede modificar. Pero así como hay malas noticias, también tenemos buenas noticias. Es decir, hay factores que sí podemos modificar. Son factores en donde el médico va a intervenir. Control metabólico, que eso no solamente depende del médico, sino también del paciente. Es importante el control metabólico. Es importante el control de la presión arterial, ¿no? Es muy importante, ya lo hemos definido como una comorbilidad importante, así como las dislipidemias, ¿no? Las dislipidemias, ya sea colesterol o triglicéridos altos, si son controlados, realmente podemos manejar la enfermedad de la retinopatía diabética con mayor éxito. Ahora, hay el estudio United Kingdom que les manifesté en el estudios epidemiológicos, por ejemplo, ellos refieren que el descenso de la presión arterial disminuye en un 37%
el riesgo y deterioro de la enfermedad ocular sin que guarde relación con la hemoglobina glicosilada. O sea, el solo control de la hipertensión arterial, ¿no?, va a hacer que disminuya el riesgo en un 40%. Yo les pregunto por qué. ¿Qué pasa en la hipertensión arterial? ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Qué me dice Pérez? ¿Está Pérez? Son 3 Pérez, doctor. Brian. Bueno, lo que pasa con la hipertensión a nivel en general, es de que vence, ¿no? Una barrera, ¿no? De 120-80 hay un mayor flujo. ¿Qué me dice Elías Ortega? Bueno, doctor, teniendo como concepto previo que la hipertensión arterial es la suma del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, sobre todo, básicamente a nivel hablamos vasos sanguíneos pequeños, capilares, vasos sanguíneos. Quizás la resistencia sea un poco menor. Sí, pero lo que yo quiero saber es qué producen los vasos, la hipertensión arterial. Doctor, ¿Qué me mayor dice? incremento de la presión incremento de la presión intraocular. Eso podría No. generar. Cuando hablamos de presión intraocular estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de retinopatía diabética. No existe relación del aumento de la presión intraocular con la diabetes. Eso lo hemos visto en los estudios epidemiológicos. En ningún momento se ha nombrado que un aumento de la presión intraocular pueda desencadenar una progresión de la retinopatía diabética. Entonces son conceptos distintos. Pero yo voy al hecho de que los estudios epidemiológicos han demostrado que un buen control de la hipertensión arterial prácticamente disminuye la progresión de la retinopatía diabética en un 40%. Entonces, ¿por qué creen ustedes que sucede eso? Le vamos a preguntar a Reyes Mayumi, ¿qué se produce en la hipertensión arterial cuando no está controlada? ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos? Justamente, doctor, va a haber esta fuerza que va a tener el flujo de la sangre en esta hipertensión, va a llegar a dañar los vasos, las paredes, ¿no? Y como consecuencia también la alteración de los órganos. Como Claro, cesar entonces, la irrigación en general. claro, el concepto es ese, ¿no? Cuando hay una hipertensión arterial, ustedes saben que los vasos tienen sus capas, pero esas capas tienen que resistir ese aumento de la presión y a lo largo del tiempo, esos vasos se van deteriorando y van perdiendo células. Entonces, al perder células, ya lo hemos visto anteriormente en la discusión, lo que se van a producir también son microtrombos, ¿no? Entonces, hemos hablado de las microangiopatías que se producen en la retinopatía diabética. Entonces, si a eso le vamos a sumar la lesión de vasos producidos por hipertensión arterial, lógicamente que la cosa es grave, ¿no? Obviamente. Es más, en hipertensión arterial crónica vamos a encontrar cardiomegalia, por ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que se produce cardiomegalia en un paciente hipertenso crónico? Una remodelación como proceso de tratar de contener la sangre, ¿no, doctor? Un proceso de remodelación adaptativo. Es básicamente, Otro doctor, concepto, porque como en la hipertensión el trabajo va a estar básicamente en el corazón, ¿no? Tiene que llegar a impulsar en el o bombeo. inyectar el bombeo del corazón, ¿no? Y eso va a llegar a producir que la musculatura del corazón
para que tenga la mayor fuerza también sea un poquito más gruesa, ¿no? Y Entonces lo sería- que va a hacer el músculo es que se va a hipertrofiar, ¿no? Entonces se agranda el corazón. ¿Por qué? Porque si no está controlado, va a necesitar mayor fuerza para poder impulsar la sangre y resistir, digamos, el tema de la presión que están en los vasos. Entonces, por eso es que se produce cardiomegalia en los pacientes crónicos que tienen hipertensión arterial. Pero ese es otro tema, pero de todas maneras viene al punto. ¿Por qué? Porque la presión, controlar la presión arterial, controlar el metabolismo del paciente y las hiperlipidemias va a ser muy importante, digamos, para que estos pacientes no progresen o no hagan retinopatía diabética, digamos, de mayor gravedad. Entonces, este es el resumen de los factores no modificables y los factores que se pueden modificar, ¿no? Yo creo que esto es importante, que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Sobre todo, pues ya están a punto de hacer su internado, tienen que tener, como le digo, algunos conceptos claros respecto a esta enfermedad de retinopatía diabética. Ahora, en cuanto a la clasificación, lo dijeron ya muy bien, retinopatía diabética no proliferativa, les dije que no tenían neovasos, y la retinopatía diabética proliferativa, donde sí existían neovasos, y por ejemplo, es la foto de una retinopatía diabética proliferativa, donde podemos ver que hay neovasos a nivel del disco y también fuera del disco. Hablaron también por ahí, esto por ejemplo son algunas de las fotografías que podría yo mencionar. Por ejemplo, este es un edema macular, ¿no? Hay exudados, hay hemorragias, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo hay una hemorragia prerretinal, parece que fuera una taza con sangre. Esta es la primera foto de la presentación que le dije, parece que fuera un tallo y estas fueran flores, ¿no? Fíjense a qué extremo puede llegar la retinopatía diabética proliferativa. Y esto se da ya en las fases avanzadas de la retinopatía diabética proliferativa, donde ya se va a formar un tejido fibroso alrededor de la mácula y por lo tanto la visión va a ser muy mala. Operar estos pacientes realmente es todo es todo un tema, ¿no? Porque cortar estas membranas, a veces los pacientes sangran mucho. Pueden ustedes reaplicar esta retina que está desprendido, pero muchas veces los pacientes no ven, por más que haya hecho usted una cirugía buena, ¿no? Los pacientes no mejoran. Entonces el tratamiento, como les dije, en los países desarrollados fundamentalmente es la prevención. Un control adecuado de glucosa en sangre, de hipertensión arterial y una dieta y ejercicios puede hacer, digamos, de que esta enfermedad no progrese. La Academia Americana de Oftalmología habla de que la detección temprana y un adecuado seguimiento lo que va a hacer es evitar que esta retinopatía diabética progrese de una manera tórpida, ¿no? Entonces, y lo que ustedes tienen que hacer también, cuando un paciente, por ejemplo, ustedes están haciendo su internado, llega el paciente, es un paciente diabético, ¿a quienes ustedes van a indicar una interconsulta? ¿Qué dice Reilly? Bueno, tendría que hacerle una evaluación completa, ¿no? Pero Las por si hay interconsultas, cambios, bueno, oftalmología, si hay ¿ya? deficiencia visual, a endocrinología, si hay síntomas asociados al sistema neurológico, neuropatías, ¿no? Neurólogo, patologías del riñón, ¿no? Nefropatías al nefrólogo. Un paciente al que podría hacerse derivar a muchas especialidades, creo. Sí, es correcto, pero también quiero mencionarles de que lo más importante dentro de todo lo que ustedes han mencionado es que todo paciente diabético debe hacerse un fondo de ojo. Entonces, la primera interconsulta
que ustedes deben hacer no es tanto al endocrinólogo, que es importante, no digo que no sea importante, es importante, pero más importante es que un oftalmólogo o un retinólogo haga un fondo de ojo a un paciente con diabetes, porque no se olviden que la retinopatía diabética es una enfermedad que produce ceguera de manera irreversible. Entonces, por eso la importancia de que todo paciente diabético deba hacerse un fondo de ojo. En cualquier etapa de la enfermedad, eso no importa. Lo importante es que se haga un fondo de ojo porque el paciente le puede decir, usted le pregunta, ¿cuántos años de diabético tiene? Le dice, bueno, doctor, tengo 5 años. Bueno, 5 años de diagnosticado, pero no sabemos cuántos años atrás esta persona no sabía que tenía diabetes. Entonces, no podemos confiarnos en lo que el paciente nos dice. Entonces, nosotros tenemos que confiar en lo que nosotros sabemos. Por eso es que en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es enviar al paciente en primer lugar al oftalmólogo. Eso es crucial. Luego ya al endocrinólogo y si tiene otras patologías como hipertensión arterial, pues al cardiólogo, eso no hay que olvidar. Porque al final, parece mentira, los órganos que se van a afectar son los riñones. No se afectan primero el riñón, se afecta primero el ojo y después se afectan los demás. Es más, la neuropatía diabética prácticamente es una de las, podría decir, principales complicaciones, pero que no se presentan de inmediato, sino eso ya viene con el tiempo y el mal control metabólico, obviamente, que este paciente ha tenido. Uno de ustedes habló del colorante, ¿no? De los vasos, y bueno, de lo que hablaba era de la angiografía, que es un método de diagnóstico. ¿En qué consiste la angiografía? La angiografía consiste, miren que fue un examen creado en los años 70 y hasta hoy tiene vigencia. No hay nada que pueda reemplazar una angiografía, porque la angiografía lo que hace es introducir fluoroceína al 5%, se va a meter por la vena, y más o menos entre los 8 y 10 segundos, este colorante va a ingresar a los vasos retinianos, ¿no? Si fuera realmente la retina normal, no tiene por qué haber fuga de los vasos, porque significa que los vasos están correctos. No hay aumento de la permeabilidad vascular, por lo tanto no tiene por qué haber fuga. Pero cuando el paciente tiene una retinopatía diabética, se puede observar lo que ustedes ven aquí, ¿no? Estas son zonas de isquemia. Si ustedes comparan esta parte de retina con esta de acá que está totalmente negro, nosotros le llamamos silencio angiográfico, ¿no? Que lo que nos va a definir es que es una isquemia en la retina. Y este manchón que ustedes ven acá y aquí no viene a ser más que neovasos, es decir, es la fuga que existe del colorante a este nivel, que nosotros le llamamos hiperfluorescencia, ¿no? Entonces, este es un paciente con retinopatía diabética proliferativa que va a necesitar tratamiento con láser. O sea, estas zonas de isquemia, como bien discutimos en el seminario, dijimos de que acá lo que se va a formar son neovasos. Y estos son los neovasos. Y si nosotros no lo tratamos con láser, lo que va a producirse es una ruptura de estos vasos y por lo tanto una hemorragia en el vítreo y una baja de visión tremenda que se puede dar en estos pacientes. Bueno, la fotocoagulación láser es el gol estándar del tratamiento de estas enfermedades, ya les he manifestado la razón. Se aplican en las zonas isquémicas de la retina porque al quemar la retina, lo que va a producir en el paciente es una pérdida del campo visual. Entonces, no es que solamente sea beneficioso en ese aspecto, sino que también tiene sus efectos secundarios. Y el efecto secundario va por el lado de el hecho de que el paciente va a perder campo visual y va a tener dificultad para ver de noche, ¿no? Pero tiene sus ventajas, ¿no? Como le dije, es el gol estándar del tratamiento porque va a disminuir casi en un 50% los casos de riesgo de pérdida visual severa.
¿no? Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta. Así como la angiografía, que es un examen que se pide en el diabético, también podemos pedir una tomografía de coherencia óptica para detectar ¿qué? Para detectar edema macular. Y este es un edema macular, donde ustedes pueden ver que la retina externa, como la retina interna, está totalmente desorganizada por la presencia de quistes de líquido, ¿no? Y esto hace que pueda producirse un desprendimiento del epitelio pigmentario y por lo tanto también una afectación de la capa de fotorreceptores, que también vimos en la clase de fisiología ocular, y esto obviamente lleva a una baja de visión importante en los pacientes diabéticos. Bueno, el tratamiento, como les dije ya en las formas severas, donde hay que intervenir quirúrgicamente, lo que usamos más es la vitrectomía, ¿no? La vitrectomía, como bien dice su nombre, es comerse el vítreo. ¿Para qué? Para poder acceder a la retina, poder tratar esa retina con láser, pero eso ya se llama endofotocoagulación, porque lo vamos a hacer dentro de la retina. Entonces es un video que, como ustedes ven, la retina no se ve, ¿no? Lo que vemos es sangre. Entonces la vitrectomía consiste en hay que hacer 3 ingresos, 3 entradas. Una entrada va a servir para mantener el volumen ocular, que el ojo no se vaya a colapsar, ¿no? O sea, va a haber un ingreso de líquido por uno de los puertos y los otros 2 puertos van a ser para la entrada del vitreófago y para la entrada de la endoluz. Si no hubiera endoluz, no veríamos absolutamente nada dentro del ojo. Son equipos especiales y muy caros realmente. Entonces aquí vemos cómo se hace la vitrectomía. Vemos, ahí estamos comiendo toda la hemorragia, ¿no? Miren esa hemorragia tremenda que se forma, son coágulos de retina. Y eso que ven ustedes blanco no viene a ser la proliferación fibrovascular que les mostré en una fotografía. Aquí lo que hacemos es un desprendimiento de la hialoides posterior, o sea, la capa que cubre al vítreo, porque ahí es donde se van a colgar los neovasos para poder reproducirse. Entonces, lo desprendemos, tratamos de quitar esa fibrosis que está en la retina y el vitrófano lo que va a hacer es comerse todos esos elementos. Ahora, obviamente que van a haber hemorragias, pero acá hay que actuar rápidamente porque esto es una proliferación fibrovascular lo que estamos comiendo. Hay que actuar rápidamente, ¿por qué? Porque estos coágulos, si no los saca inmediatamente, se pegan como un chicle en la retina y es muy difícil de sacarlo después. Entonces ahí tenemos un pequeño agujero, una ruptura que se ha producido por la cirugía. Lo que vamos a hacer es endofotocoagular para que no siga sangrando esas partes, ¿no? Eso lo hacemos con endo. Luego colocamos líquidos pesados para aplanar la retina. Fíjese usted cómo estaba la retina, cómo está ahora, y comenzamos a colocar láser una vez que hayamos aspirado todo el líquido pesado, porque eso no se puede quedar en el ojo porque es tóxico. Entonces colocamos láser, aumentamos la cantidad de láser, y este es el aspecto de la retina con su disco óptico que ya se puede ver. La retina está pegada, y esa es una ventaja que tenemos cuando usamos la vitrectomía para este tipo de pacientes. Bueno, muchachos, esto es el seminario que se ha programado para el día de hoy. Y si hay alguna pregunta, por favor, háganla para poder aclarar alguna duda que tengan. ¿No hay ninguna pregunta? Doctor,
Doctor, disculpe, entonces nosotros como médicos generales, cuando estemos en el SERUM, cuando valoramos un paciente diabético, hipertenso, ¿no? Con las características que usted nos dijo, necesariamente tenemos que enviarlo al oftalmólogo, no le podemos hacer el estudio de fondo de ojo y enviarlo, sino de frente lo enviamos. Sí, directamente, porque realmente el hacer un fondo de ojo y aprender, digamos, lo que tenemos que ver requiere entrenamiento. O sea, eso no lo vamos a poder hacer como internos y además requiere de un líquido, gotas, que hay que dilatar la pupila para poder hacer un fondo de ojo. Si no dilatamos la pupila, no vamos a poder, digamos, ver un fondo de ojo, ¿no? ¿Pérez fue el que preguntó o levantó la mano? No, doctor, yo pregunté a Reilly Pimentel. Ah, ok. Sí, Gracias, doctor. doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Una pregunta. Yo había visto un video de retinopatía de lo que es el telesalud, ¿no? Y mencionaban sobre la técnica, o sea, se divide en 4 cuadrantes, ¿no? Del 4-2-1. ¿En qué casos aplicaríamos eso? ¿En los casos proliferativos o no proliferativos? Es decir, no proliferativo, pero eso no es muy, digamos, no es muy importante para lo que estamos nosotros tocando en este momento, ¿no? Porque esa clasificación, este, es para sobre todo los que hacen oftalmología y sobre todo los que hacen, pues, especialidad en retina, ¿no? Pero como alumnos yo creo que a mí me basta que sepan que hay 2 tipos de retinopatía, la no proliferativa y la proliferativa. Ok, doctor, gracias. Esa era mi duda, ¿no? Sobre en qué momento aplicar esa clasificación, porque no lo explicaron muy bien ahí en el video. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, pues hemos dado por culminado las teorías que le corresponde respecto a mí, de este segmento. Lo que quería preguntarles, ¿a qué sitio están asistiendo para hacer sus prácticas? Doctor, en mi Hemos ido a la- caso, Disculpe, doctor, no se le Al hospital